Noche tras noche, un post que subía como la espuma apareció ante mis ojos. Hoy vi por casualidad la novela que publicó mi hermanastro. Aquí pido ayuda a todos, dejando a un lado el contenido. ¿El hecho de que me haya escrito en su novela cuenta como otro tipo de declaración de amor? En primer lugar, yo soy hombre, él también lo es, y además, no me gusta. En segundo lugar, ¿estará insinuando algo? Estaba a punto de pasar de largo. Espera, no, el nombre del protagonista de mi novela es precisamente el nombre real de mi hermanastro. 1. Acababa de escribir la última palabra del capítulo más reciente de 2 alfas y hacer clic en publicar. Con la costumbre, refresqué el foro anónimo que suelo visitar, con la intención de relajar los nervios tensos. Un post marcado como hot que subía como la espuma, apareció justo ante mis ojos. Hoy vi por casualidad la novela que publicó mi hermanastro. Aquí pido ayuda a todos, dejando a un lado el contenido. ¿El hecho de que me haya escrito en su novela cuenta como otro tipo de declaración de amor? Este título me hizo arquejar una ceja, y entré de pasada. El autor del post parecía escribir con calma, pero entre líneas se notaba un intento de disimulo y una astucia que delataba sus verdaderas intenciones. En primer lugar, solo somos hermanos en el sentido legal. En segundo lugar, ¿estará insinuando algo? Usar mi nombre real como protagonista, la intención es demasiado evidente. Las respuestas de los usuarios debajo eran aún más animadas. Autor, eso de en primer lugar, en segundo lugar, lo estás enfatizando de manera un poco forzada, ¿no? Dices que solo somos hermanos, pero analizas los detalles con más entusiasmo que nadie. Me enganché a esta historia, dejando a un lado el contenido. Autor, tú sí quieres hablar del contenido, pero él te deja. ¿Solo somos hermanos que estará insinuando algo? Clásico, demasiado clásico. Autor, tengo un amigo que está a punto de dar a luz, y su único deseo antes de nacer es saber los detalles. Mirando estas bromas, no pude evitar reírme y negar con la cabeza. Este autor claramente decía una cosa y pensaba otra, por fuera se desentendía, pero cada palabra parecía demostrar lo mucho que le importaba. 2. Al deslizar el dedo, la página se refrescó justo en ese momento. El autor, bajo su seudónimo anónimo, publicó una nueva respuesta. Esta respuesta llevaba escrita en la frente las palabras decir una cosa y pensar otra. ¿De verdad os parece una buena historia? Aunque él no me gusta, si lo rechazo, se sentirá muy herido, ¿no? Al fin y al cabo, soy su hermano en el sentido legal. Bueno, tiene un poquito de ternura, pero solo un poquito. Jajaja. No pude aguantar y solté una carcajada. Este autor era demasiado divertido. Esto no era una aclaración, sino una forma indirecta de elogiar lo tierno que era el otro. Además de añadir su propio guión de protagonista trágico, aunque no quiero, tengo que cuidar sus sentimientos. Los usuarios debajo obviamente compartían mi sensación, y los comentarios estallaron al instante, burlándose con aún más ganas. Ahí está, se ha puesto nervioso. Ahora le preocupa que su querido hermanito se ponga triste. Un poquito de ternura, subrayado y enfatizado, que lo apuntéis para el examen. Autor, lo rechazo, él se pone triste, él es tierno, yo no tengo la culpa. Un círculo lógico perfecto. Traducción, me quiere demasiado, estoy en un aprieto, es tan tierno que me da pena rechazarlo de forma tajante. En un mar de alegría lleno de jajaja y críticas precisas, un comentario destacó preguntando el punto clave. Tengo curiosidad, ¿qué tipo de novela escribe el hermanito del autor? Tal vez solo usó un nombre al azar, ¿no? El autor apareció pronto para responder, con un tono seguro. Una novela de 2 alfas. Si me ha metido en una novela de 2 protagonistas masculinos, ¿cómo no va a ser una insinuación? ¿2 alfas? Al ver estas 3 palabras, mi corazón dio un vuelvo inexplicable. ¿No? ¿Será una coincidencia tan grande? Apenas surgió este pensamiento, yo mismo lo aplasté sin piedad. Venga ya, Luis, ¿de qué te estás poniendo nervioso? Hay muchos autores que escriben sobre 2 alfas en el mundo. Este incidente me recordó mi propia y famosa mala racha poniendo nombres como Damián del Valle, Fernando Tiempo. En la sección de comentarios siempre había lamentos del tipo, señorita, tu estilo para poner nombres es realmente, que quita las ganas. Así que usé el nombre de mi hermanastro, Javier, que parecía sacado de un protagonista de novela. ¿Y si justo él lo había visto? La probabilidad de eso era aún más baja que de que el sol saliera por el oeste. Pensando en la cara de Javier, normalmente sin expresión. ¿Que le gustó? ¿Y que además viene a un foro a preguntarse si le estoy insinuando algo? Sacudí la cabeza con fuerza, expulsando esa idea absurda de mi mente. 3. Para entonces, los usuarios ya se estaban riendo como locos. 2 alfas. Autor, ve rápido a ver si eres el 1 o el 0 en la novela. ¿Cómo no va a ser una insinuación? ¡Qué seguridad más increíble! Viendo la actitud del autor, como si todos estuvieran borrachos y solo el sobrio, mi mentalidad de espectador de drama se impuso, y no pude evitar hacer una respuesta un poco traviesa. ¿Y si tu querido hermanito simplemente es malo poniendo nombres? Apenas unos segundos después de presionar enviar, el móvil sonó ding-dong varias veces seguidas. Al mirar con atención, vaya,
el autor había respondido directamente a mi comentario, y con toda la artillería desplegada. ¿Tú qué sabrás? @usuario anónimo. Los detalles son decisivos. No solo usó mi nombre, sino que también escribió exactamente los mismos detalles. ¿Que el segundo botón de mi camisa está flojo? ¿Que solo tomo café negro en el desayuno? ¿A esto le llamas ser malo poniendo nombres? Esto es una observación premeditada. Es el cariño escondido entre líneas. Sus rápidas y furiosas palabras me dejaron boquiabierto. Pero, tío, ¿en serio? Solo lo dije de pasada. ¿Era necesario ponerse tan a la defensiva? ¿Y encima mencionarme? Esta actitud defensiva, esta prisa por refutar, era como llevar escrito en la frente «aquí no hay plata enterrada». La reacción de los usuarios fue como echar leña al fuego. Jajaja, el autor se ha puesto nervioso. Se ha puesto nervioso. Se ha puesto nervioso. Se derrumbó. Se derrumbó. Le han dado en el clavo, ¿verdad? Autor, puedes cuestionar mi atractivo, pero no puedes cuestionar que él esté enamorado de mí en secreto. Mirando la respuesta furiosa del autor y las bromas de los usuarios, no sabía si reír o llorar, y me toqué la nariz con resignación antes de responder. Vale, usted tiene razón, es amor secreto, seguro que es amor secreto. Emoticono de manos en saludo respetuoso. 4. Después de enviar esto, planeaba salir completamente de este post y dejar que este emperador de la imaginación siguiera con su propio guión. Sin embargo, antes de que la página se cerrara, una nueva notificación de respuesta apareció con un DIN. Era el mismo autor. Parecía haberse sentido completamente estimulado por mi actitud indiferente y las risas unánimes de los usuarios. Y publicaba una prueba tras otra de lo que él llamaba evidencia irrefutable, intentando convencernos a nosotros, los espectadores ignorantes. Bien, ¿todos pensáis que estoy fantaseando? Entonces os cuento unas cuantas cosas más. Cada vez que escribe hasta tarde, yo voy al estudio a buscar documentos y siempre me lo encuentro casualmente saliendo a por agua. ¿Eso no es crear encuentros casuales? Mi dedo, que deslizaba la pantalla, se detuvo un momento. ¿Encuentro casual en el estudio a altas horas de la noche? Esta escena, ¿me suena de algo? En la última reunión familiar, él se sentó frente a mí y no tocó ni una ramita de cilantro de su plato, igual que yo. Además, más tarde vi por casualidad su novela, y los protagonistas tampoco comían cilantro. ¿Prestar atención a este tipo de detalles no es muestra de interés? ¿No comer cilantro? Mis pupilas se contrajeron bruscamente. Esta coincidencia era demasiado específica. Y además, el mes pasado tuve un resfriado, y al día siguiente le escribió en su novela una escena en la que el protagonista se enfermaba. Hasta incluyó las pastillas para la garganta de marca específica que yo dejé en la mesilla de noche. Eso también puede ser una coincidencia. Pastillas para la garganta, marca específica. Cuando Javier se resfrió el mes pasado, usaba precisamente esas pastillas para la garganta alemanas tan poco comunes. En ese momento, yo las había añadido a propósito para mostrar la gran fortuna del protagonista de mi novela. Miré fijamente las nuevas respuestas que seguían apareciendo en la pantalla, una tras otra, cada detalle demasiado familiar. Encuentro en el estudio, la aversión al cilantro, las pastillas para la garganta durante el resfriado. ¿No eran todas estas cosas que me habían pasado recientemente a mí y a Javier? Pero ese día yo no comí cilantro porque por la tarde tenía un encuentro con autores y temía que me quedara el olor. Eso no tenía nada que ver con él. Y los encuentros casuales a altas horas de la noche no eran porque él siempre solía trabajar en la sala por las noches. Espera, ¿no será este usuario anónimo realmente Javier? Este pensamiento me dejó petrificado al instante, hasta la respiración se detuvo. Mi novela es de 2 protagonistas masculinos, y además, para satisfacer los pequeños gustos de los fans, la escribí de un modo bastante explícito. No solo la había visto él, sino que además pensaba que era una insinuación de que estaba enamorado de él. Ante mis ojos todo se oscureció. Entonces, ¿el verdadero tonto era yo? 5. Me quedé mirando las respuestas que aumentaban a toda velocidad en la pantalla, sintiendo que la presión arterial se me disparaba. Los usuarios de Internet, que disfrutaban del drama sin importarles el desastre, no paraban de dar consejos absurdos. Autor, escúchame, en lugar de estar aquí especulando, mejor actúa. Mañana mismo invítalo al cine a ver una película de amor y observa su reacción. O el autor puede directamente hacerle un empotón. A ver si se sonroja o no. Finge cambiarte de ropa casualmente delante de él, a ver si te mira a escondidas o no. Puedes decirle, la verdad es que a mí también me gustas, a ver qué expresión pone. Lo que me dejó aún más sin aire fue que ese Javier con seudónimo anónimo respondía una por una a esos consejos disparatados. Gracias por el consejo, lo tendré en cuenta. Este método suena factible. Apuntado, gracias. Incluso debajo de un consejo que decía puedes fingir acercarte a otra chica delante de él, a ver si siente celos o no, preguntaba con seriedad. ¿Cómo se haría exactamente? ¿Alguna forma de actuar que recomiendes? Ante mis ojos todo se oscureció, como si ya estuviera viendo a Javier, con esa cara suya, empezando a ejecutar esos planes de prueba tan absurdos. Mis dedos fueron más rápidos que mi cerebro.
casi golpeando la pantalla con fuerza, respondí. Jajajaja, colega, cuidado, ¿quieres destruir esta familia? Enviar, sin reacción. Rápidamente añadí otra. Tienes que mantener la calma. Calma, ¿el autor no había dicho que no le gustaba su hermanastro? Esto es admitirlo. El avatar anónimo, al lado de mis advertencias y mi respuesta provocadora, se quedó quieto, inmóvil. Mientras tanto, él, debajo de otro comentario de un usuario que decía o podrías directamente probar a besarlo, respondía con seriedad. Esta acción podría ser demasiado atrevida, necesito observarlo un poco más. ¿Observar qué? ¿Observar? Miré la pantalla desesperado. ¿Se le habrá olvidado que vivimos bajo el mismo techo? ¿Se le habrá olvidado que mi madre y su padre ahora viven juntos? ¿Se le habrá olvidado que esta familia todavía existe? 6. Hace 15 años, mi madre me llevó de la mano a la casa de la familia Javier. Mi padre biológico es solo una silueta borrosa en mi memoria. La unión de mi madre y el tío Javier se parecía más a una improvisación de dos románticos, apasionada pero carente de planificación para el día a día. No firmaron ningún papel, decían que no querían ataduras matrimoniales, pero usaron la identidad familiar para unir a Javier y a mí. A menudo, cuando coincidían en algo, hacían las maletas y se iban en busca de poesía y horizontes lejanos, dejándonos a Javier y a mí, dos niños obligados a crecer rápidamente, cuidando esta casa grande y vacía. Recuerdo que fue durante el primer mes de vivir en casa de los Javier. Se fueron sin previo aviso, dijeron que solo sería 3 días, pero al final no hubo noticias suyas en una semana. Esa noche, había tormenta eléctrica y lluvia, y se fue la luz. La oscuridad lo devoró todo. Yo, acurrucado en un rincón del sofá de la sala, como si hubiera vuelto a los momentos de la infancia en que me dejaban solo en casa. Me sentía abrumado por el pánico al abandono. Finalmente, el niño que era entonces no pudo aguantar más y rompió a llorar a gritos. Fue Javier quien me encontró. Se acercó con una linterna de emergencia, el halo de luz cálida y amarilla alejó un poco la oscuridad. Simplemente se sentó en silencio en la alfombra a mi lado, manteniendo cierta distancia. Cuando me calmé un poco, habló. Su voz, en medio del sonido de la lluvia, era especialmente clara y tranquila. Siempre ha sido así. En el futuro, probablemente seguirá siendo así. Yo, entre sollozos, me sentía aún más desolado. Pero él continuó, con un tono de certeza, como si estuviera afirmando un hecho. Sin embargo, yo estoy aquí. Desde que tú y tu madre entrasteis por la puerta de esta casa, somos familia. Legalmente, y en mi corazón también lo somos. Hizo una pausa, me miró de reojo. La luz proyectaba sombras suaves bajo sus pestañas. Así que no tengas miedo. Yo nunca te abandonaré. Esta casa, y yo, estamos aquí. En ese momento, los truenos fuera de la ventana parecieron alejarse. Después, él realmente, con sus acciones, fue construyendo poco a poco la sensación de hogar. Recordaba que odiaba el apio. Iba a las reuniones de padres cuando nadie más podía asistir, sentándose en mi asiento con la identidad de hermano mayor. Cuando suspendía un examen y me sentía desanimado, me acercaba una taza de leche templada y decía, déjame ver los errores. Su protección era silenciosa, pero llena de fuerza. 7. Quizás fueron mis padres, tan románticos pero siempre ausentes, los que me hicieron desear y al mismo tiempo temer establecer relaciones reales con las personas. Suelo encerrarme en mí mismo, usando palabras y dibujos para construir mi zona de confort. Por eso, después de terminar la universidad, casi sin dudarlo elegí quedarme en casa para escribir. Enfrentarme a una pantalla y a un mundo ficticio me hacía sentir mucho más tranquilo que lidiar con las complejas relaciones sociales reales. En la secundaria, esta diferencia se hizo evidente y dolorosa. Mientras la mayoría de los chicos corrían y gritaban en la cancha o se reunían en grupos para divertirse, yo prefería quedarme solo en un rincón, escribiendo y dibujando en mi cuaderno. Eso me daba paz y comodidad, pero también me convertía en un bicho raro. Al principio eran solo burlas y empujones, luego evolucionó a un tipo de extorsión. No me atrevía a decírselo a nadie. Siempre pensaba que la culpa era mía, porque no encajaba lo suficiente. Usaba mi dinero de bolsillo para comprar una paz temporal, reprimiendo toda la injusticia y el miedo en mi interior, creyendo que con el silencio podría aguantar. Hasta aquella tarde, me volvieron a acorralar en el callejón trasero de la escuela. Cuando la mano del otro estaba a punto de tocarme el cuello, una voz familiar sonó detrás de mí. La mano, bájala. Era Javier. No sé cómo me encontró. Tenía la chaqueta del uniforme colgada del hombro y estaba allí de pie. Los chicos se sorprendieron, obviamente conocían a este estudiante destacado de los cursos superiores, que tenía cierta reputación. No usó la fuerza, solo dio un paso al frente y se puso delante de mí. ¿Acosar? ¿Extorsión? Venid conmigo a ver al profesor. Punto por punto, aclarémoslo todo. Me llevó a la oficina, exponiendo con claridad y orden, fecha, lugar, cantidad, testigos. Ante los padres del otro chico, que llegaron al enterarse e intentaron suavizar las cosas e incluso contraatacar. Javier no retrocedió ni un paso. Se mantuvo erguido,
si creen que esto es solo una travesura entre niños, podemos proceder según las normas de la escuela. Pero si quieren llevarlo a un nivel más grave, no me importa que más personas lo juzguen. Solo un recordatorio. Hizo una pausa, su mirada recorrió a los padres que empezaban a palidecer al otro lado y al estudiante que, cabizbajo, no se atrevía a mirarlo. Algunas manchas, una vez que las cargas, no son tan fáciles de lavar. El resultado final fue que se disculparon, devolvieron el dinero y recibieron una amonestación. Al salir de la escuela, el cielo ya estaba oscuro. Iba detrás de él, mirando su espalda erguida, con el corazón oprimido. Al llegar a casa, me quedé en la entrada y finalmente no pude aguantar más. Hermano, lo siento. Se detuvo, se dio la vuelta y me miró. Te he causado problemas, soy muy inútil. Me miró unos segundos, luego levantó la mano. Su palma estaba caliente, cayó suavemente sobre mi cabeza y me despeinó. Tonto. Su voz tenía un dejo de resignación. ¿De qué te disculpas? Levanté la vista y me encontré con su mirada clara. Luis dijo mi nombre, con mucha seriedad. Algunas personas son como el sol, entusiastas y alegres. Otras son como lagos tranquilos, reservadas y calladas. Solo son diferencias de carácter, no hay nada correcto o incorrecto. Retiró la mano, así que tú no tienes la culpa. En ese momento, la pesada roca llamada no encajar, que había estado aplastando mi corazón durante mucho tiempo, pareció desprenderse suavemente con sus palabras. Resulta que yo tampoco tenía que obligarme a convertirme en otra persona. 8. El Javier posterior fue como un guía con la mayor paciencia. No me obligaba a volverme extrovertido de inmediato, pero cuando una vez más me quedaba en silencio o retrocedía por costumbre, me preguntaba con un tono suave: Luis, ¿qué es lo que realmente quieres decir? Al principio, solo me limitaba a negar con la cabeza. Él tampoco se impacientaba, solo me miraba y esperaba. Poco a poco, empecé a intentar expresarme, titubeando. Desde no me gusta esto, hasta creo que se podría hacer así, hasta poder decir con claridad mis propias ideas e incluso pequeñas objeciones. Bajo su guía y su apoyo silencioso, fui dejando de tener miedo a la comunicación necesaria con los demás. Pero aún así, no me gustaba el bullicio de las multitudes, no me entusiasmaban las conversaciones triviales sin sentido. Mi interior seguía disfrutando más de la tranquilidad de estar solo. Sin embargo, frente a él, todo era diferente. Por ejemplo, aunque podía alcanzar los libros de la estantería más alta, me acercaba y tiraba de su manga. Hermano, ayúdame a cogerlo. Por ejemplo, en invierno, cuando tenía las manos y los pies fríos, metía sin reparos mis pies helados en sus zapatillas cálidas, o metía las manos en los bolsillos de su abrigo. A veces él arqueaba una ceja, con una sonrisa en los ojos, como diciendo: te has vuelto más atrevido, pero yo sabía que me consentiría. Esta confianza de saberme querido era la seguridad que él, con su indulgencia silenciosa, me daba. Los días pasaron bajo esa protección, y mis sentimientos hacia él también cambiaron en silencio, entre la dependencia y la admiración. 9. La verdadera conciencia de que estos sentimientos no eran ordinarios llegó durante mi segundo año de universidad. En una reunión familiar de Navidad, los adultos bebieron un poco de vino. Fui a la cocina a por fruta y sin querer, escuché a mi madre decirle riendo al tío Javier: Javier, últimamente parece un poco diferente, habla más por teléfono, está de mejor humor, ¿estará enamorado? ¿Él estaba enamorado? En ese momento, mi mente se quedó en blanco, acompañada de un pánico nítido. Yo anhelaba el calor y la tranquilidad que él me daba, admiraba todo de él, y este sentimiento transformado se había adentrado en lo más profundo de mis huesos sin que me diera cuenta. Sin embargo, precisamente porque lo apreciaba demasiado este hogar que tanto me había costado tener y en el que él estaba, no podía permitir que corriera ningún riesgo. El amor podía desvanecerse, podía causar heridas, podía hacer que todo se volviera incómodo y difícil, y la familia era para toda la vida. Así que escondí ese amor turbulento en el rincón más profundo de mi corazón. Empecé a interesarme por sus relaciones, incluso a bromear preguntándole cuándo traería a su novia a casa. Me esforcé por interpretar bien el papel de hermano menor, porque era la única forma que se me ocurría para poder quedarme a su lado y al mismo tiempo proteger esta familia. Hasta este momento, cuando llamaron a la puerta. Toc, toc. Me desperté de mis recuerdos desordenados, con el corazón latiendo con fuerza. Fuera de la puerta hubo un segundo de silencio, y luego sonó la voz familiar y fría de Javier. Solo que esta vez, en esa voz había un tono deliberadamente suave. Luis. Hizo una pausa. He comprado 2 entradas de cine. Hizo otra pausa. ¿Quieres ir al cine conmigo? Me quedé paralizado en la silla, y en mi mente aparecieron 2 palabras: se acabó. 10. Mientras me quedaba paralizado, 2 voces se desgarraban enloquecidas en mi cerebro. Una gritaba: no abras, si abres esta puerta, esta familia se acabará. La otra insistía seduciéndome: ábrela rápido. Él también te quiere, ese amor que pensabas que solo podrías enterrar para siempre en el fondo de tu corazón. Solo tienes que abrir la puerta y él estará ahí esperando a que lo toques.
Luis, Javier, fuera de la puerta, pareció hablar de nuevo debido a mi prolongado silencio. Con solo 2 palabras, hizo más clara la verdad que yo intentaba difuminar. Sí, amo mucho esta casa, pero con la condición de que en esta casa esté él. Lo que amo es este mundo en el que él está. Lo que he temido perder, desde el principio hasta el final, es a él. El miedo seguía ahí, pero el deseo ardía aún más fuerte. Rápidamente me construí una escalera mental. Solo es ir al cine juntos. Antes, cuando estrenaban películas nuevas, también habíamos ido juntos. Luis, si entonces podías estar tranquilo, ahora también puedes. Sí, exacto, así es, ir al cine, y luego, aprovecharé para observar un poco, tantear, ver si realmente es ese usuario anónimo. Exacto, solo voy a confirmarlo, por el bien de esta familia, también tengo que aclararlo, ¿no? Mi mano fue más rápida que mi cerebro. Clic, este paso, al final, lo di. 11. No supe de qué iba exactamente esa película hasta que terminó. Ante mis ojos fluían luces y sombras, pero todos mis sentidos estaban puestos en la persona a mi lado, cuya respiración podía sentir. Él se sentaba erguido, ocasionalmente se reía o fruncía el ceño por la trama. Yo lo miraba a escondidas, y cuando su mirada parecía girar hacia mí, volvía apresuradamente la vista a la pantalla. Al salir, por costumbre se inclinó y recogió el cubo de palomitas y los vasos de bebida de nuestros asientos. Pero eso me confundió aún más. Era realmente la misma persona ese tipo alborotador del foro y este hombre sereno y considerado que tenía delante. Dentro del coche, él conducía concentrado, mirando al frente, y de repente dijo, ¿qué te pareció la película de antes? Me pilló desprevenido. Bien. ¿Y qué opinas de la elección del protagonista? Continuó preguntando. Yo tenía la mente revuelta, solo pude responder vagamente, tiene sus razones. Él pareció notar mi distracción, me miró de reojo. Se encendió el semáforo en rojo, el coche se detuvo lentamente. De repente, se inclinó hacia mí, el dorso de su mano, un poco frío, tocó suavemente mi frente. ¿Qué te pasa? Su voz bajó, con un toque de preocupación. ¿No te encuentras bien? Desde antes pareces ausente. Me asusté, me aparté bruscamente hacia atrás, la espalda golpeó el asiento. Su movimiento se quedó congelado a medio camino, se quedó paralizado un segundo, luego recuperó la expresión normal y retiró la mano, solo que las yemas de los dedos se encogieron ligeramente. Miré los neons que fluían fuera de la ventana, el corazón latiendo como un tambor. No podía seguir especulando por mi cuenta. Respiré hondo, giré la cabeza y miré directamente su perfil, tratando de que mi voz sonara lo más casual posible. Hermano, ¿tú juegas en foros anónimos? Esos donde puedes publicar y quejarte libremente. Su mano en el volante pareció apretarse un poco, miraba al frente, con un tono de desconcierto. ¿Foros anónimos? No, ¿qué es eso? Se encendió la luz verde, arrancó el coche con suavidad. Su perfil bajo las luces de la calle no mostraba ninguna anomalía. No, ¿qué es eso? 2 frases cortas hicieron que la pequeña llama de esperanza en mi corazón se apagara casi por completo. ¿De verdad, no era él? ¿Todo era una coincidencia? ¿Estaba siendo presumido, identificándome sin razón? Una sensación de decepción indescriptible me invadió, oprimiéndome el pecho. Esa noche, excepcionalmente, no abrí el documento para escribir, sino que, llevado por no sé qué, volví a entrar en ese post. Seguía en la página principal, las respuestas habían aumentado varias docenas de páginas más. El autor no había vuelto a aparecer. Miré ese avatar anónimo, recordando su expresión de desconcierto al negarlo en el coche. Mis dedos se detuvieron un momento en el teclado, y luego escribí una línea y hice clic en enviar. Autor, ¿hay continuación? 12. Como tenía algo en mente, al día siguiente me desperté al amanecer. En el primer segundo de recuperar la conciencia, ya había cogido el móvil de debajo de la almohada. Entré impaciente en el foro anónimo. El post seguía ahí. Había algunas respuestas más. Deslicé rápidamente la pantalla. No, el autor no había respondido a mi comentario, ni había hecho ninguna nueva publicación. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Luis, ¿qué esperas exactamente? ¿Confirmar que es él, y luego qué? ¿Confirmar que no es él, y por qué te sientes decepcionado? Mejor así. Respiré hondo con fuerza, reprimiendo esa sensación agria. Que no fuera él, estaba bien. Todo seguiría igual, esa casa seguiría ahí, y mi hermano seguiría siendo mi hermano. La película de anoche era solo una actividad común entre hermanos que se quieren, y el negarlo del foro solo era afirmar un hecho. Me lo repetí a mí mismo, intentando alisar ese lugar arrugado en mi corazón. Me levanté, me lavé la cara, esforzándome por que mi expresión volviera a la normalidad. Abrí la puerta de mi habitación, me dirigí a la sala, quería ir a por un vaso de agua, y entonces, me quedé paralizado en el sitio. Javier me daba la espalda, estaba de pie junto a la ventana, bebiendo agua con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. Era evidente que acababa de volver de hacer ejercicio, solo llevaba una camiseta blanca muy simple,
que en ese momento estaba empapada de sudor, pegada a su espalda, delineando claramente la línea de sus anchos hombros y espalda y su cintura estrecha. El sol caía sobre su piel húmeda de sudor, reflejando destellos finos. Bajó la botella de agua, se dio la vuelta, justo frente a mi mirada fija y directa. La tela de su pecho estaba aún más húmeda, casi transparente, pegada a la piel, insinuando vagamente el contorno de debajo. La respiración aún no se había calmado del todo, su pecho subía y bajaba ligeramente con cada respiración. ¿Ese movimiento? Tragué saliva. De repente sentí mucha sed. Él tampoco parecía esperar que apareciera tan temprano en la sala, se quedó quieto un momento. Luego cogió la toalla que colgaba del respaldo de la silla y se secó con naturalidad el sudor del pelo y el cuello. ¿Ya estás despierto?, preguntó, su voz aún tenía el jadeo propio después del ejercicio. Sí, no podía dormir. Escuché mi propia respuesta seca, mi mirada, fuera de control, se dirigió hacia el borde de su camiseta, donde se veía un trozo de vientre delgado y fuerte. Maldita sea, me obligué a apartar la vista, fingí calma mientras me dirigía a la cocina. Yo, voy a por un vaso de agua. Desde ese día, él parecía no ser diferente a lo habitual, pero yo sentía que algo no iba bien en todas partes. Cuando él me pasaba la leche y mis dedos lo rozaban accidentalmente, mi corazón daba un vuelco. Incluso cuando solo se levantaba para ir al balcón a responder una llamada. Yo pensaba que esa ropa de casa común le quedaba tan bien que daba vértigo. El corazón latía intranquilo, los ojos también estaban intranquilos. En mi cabeza, dos personajes luchaban frenéticamente. Uno gritaba, Luis, despierta, esto es solo tu hermano. El otro decía misteriosamente, pero, está muy bueno. Presioné mi corazón, que no dejaba de latir con fuerza. Se acabó, sin importar si la persona del foro era él o no. Yo, con Javier, parece que realmente, ya no puedo verlo puramente como un hermano. 13. Los días pasaban sin prisa pero sin pausa, y en un abrir y cerrar de ojos llegó la Nochevieja. Esos padres irresponsables solo enviaron un mensaje: «Feliz Año Nuevo, tesoros, cuidaos mucho, comed lo que queráis». Justo después, llegó una transferencia bastante generosa. Javier guardó el móvil y miró hacia mí, acurrucado en el sofá. «Unos amigos míos han dicho de quedar para cenar. ¿Quieres venir con ellos?». Vacilé un momento, pero finalmente asentí. Vale, mejor así, con más gente, más animado, al menos no sería tan incómodo. El lugar de la cena era un restaurante privado muy concurrido. Al abrir la puerta de la sala privada, una oleada de aire caliente y bullicio nos envolvió. Algunas caras me resultaban algo familiares, eran amigos suyos de la universidad o del trabajo. Sonreí y los saludé. Luego, mi mirada se clavó en la chica sentada junto a la ventana. Pelo largo, maquillaje impecable, al reír se le arrugaban los ojos, muy brillantes. Sofía, el único nombre de chica que averigüé que aparecía con frecuencia alrededor de Javier durante mi segundo año de universidad. El corazón se me encogió como si algo lo hubiera estrujado. Javier no notó mi rigidez, me apartó la silla con naturalidad, y luego, también por inercia, cambió el vaso de agua templada que estaba un poco lejos de mí y lo puso a mi lado. Durante la cena, sus amigos animaban la conversación, él hablaba poco, pero cuando respondía, su mirada recorría sin querer mi plato. Al ver que yo tomaba 2 palillos más de un plato, lo acercaba imperceptiblemente hacia mí. Si mi vaso de refresco se vaciaba, en medio de hablar con otros, cogía con total naturalidad la botella y me lo rellenaba. Sus cuidados eran detallados y silenciosos, como siempre. Podía notar que Sofía también me observaba, con una mirada amable pero inquisitiva. 14. Después de cenar, todo el grupo se dirigió en coche a la montaña para esperar la cuenta atrás de fin de año y ver los fuegos artificiales. El viento de la montaña era gélido, y aunque me envolví bien en el plumífero no pude evitar tiritar. Al instante, su ancha chaqueta, con el calor de su cuerpo, cayó sobre mis hombros. Levanté la vista. Javier solo llevaba un jersey, y estaba agachado organizando los fuegos artificiales. Luego, ellos se pusieron a trastear con entusiasmo con los tubos de los fuegos artificiales en el claro de delante. Sofía y yo estábamos hombro con hombro un poco más atrás, observando sus espaldas. Después de un momento de silencio, Sofía habló de repente, con voz muy baja: «¿Te gusta Javier?». Todo mi cuerpo se puso rígido, los dedos se encogieron dentro de los bolsillos de la chaqueta. Esta vez, no sé por qué, tal vez porque su mirada era demasiado perspicaz, no quise esforzarme más en negarlo. Me giré hacia ella, mirándola directamente a los ojos. Sí. Hice una pausa y le devolví la pregunta, con la voz un poco tensa. ¿Y tú? Sofía sonrió. En la oscuridad, su sonrisa era radiante y despreocupada, sin rastro de hostilidad. Me gustó una vez. Quizás todas las chicas, cuando son jóvenes, tienen un poco de complejo de salvadoras, ¿no? Javier da la sensación de ser muy solitario y difícil de descifrar, como una montaña tras la niebla. Yo, en mi ingenuidad, pensaba que podría ser ese rayo de sol que alejara su soledad. Hizo una pausa, su mirada se dirigió hacia la espalda de Javier,
que no estaba lejos, y su tono se volvió suave y resignado. Hasta más tarde, creo que fue cuando él estaba haciendo el máster. Una vez fui a su universidad a buscarlo y justo te vi a ti yendo a verlo. Su cara, que no mostraba expresión alguna, de repente, bueno, ¿cómo decirlo? Como si el hielo se derritiera, se le suavizaron las cejas y los ojos, y tenía luz en la mirada. Se volvió a mirarme, con una sonrisa sincera en los ojos. Ese era un Javier que nunca había visto. O más bien, es un Javier que nadie ha visto excepto tú. En ese momento supe que no tenía oportunidad. Lo que él necesita nunca ha sido que alguien lo salve, él ya tiene su propio sol. Me dio un suave codazo en el hombro, con ánimo, si te gusta, ¿por qué no te atreves un poco? El género nunca ha sido un obstáculo, él lo merece y tú también. Me quedé paralizado en el sitio, impactado por la enorme cantidad de información en sus palabras, que hacía revolver mis emociones. ¿Así es como me veía él a los ojos de los demás? 10, 9, 8, delante, empezaron a contar en voz alta. Unos fuegos artificiales deslumbrantes, acompañados de un estruendo, se elevaron repentinamente en el cielo, estallando con fuerza en el oscuro telón de la noche, iluminando todo el firmamento con colores brillantes, y también iluminando el rostro de Javier al volverse para mirarme. Sus ojos reflejaban una luz deslumbrante. En medio del ensordecedor júbilo y las explosiones, me giré hacia Sofía. Le mostré una sonrisa sincera y dije en voz alta, gracias. Tú también encontrarás tu propia felicidad. 15. Ella primero se sorprendió, luego, esos ojos tan bonitos se arrugaron como medias lunas. Me hizo un fuerte gesto de asentimiento con la cabeza, movió los labios y por la forma, parecía decir, ánimo. Yo también asentí con fuerza y le devolví la sonrisa. En ese momento, la gente de delante se dispersó un poco, y Javier, apartando a los amigos que jugueteaban, se dirigió hacia nosotros. En la mano llevaba una varita mágica que echaba chispas plateadas. La luz saltarina iluminaba esos ojos suyos, especialmente claros en la noche y entre los fuegos artificiales. Se acercó directamente a mí y me tendió esa varita mágica. Toma, coge esto y pide un deseo de año nuevo. Yo, atónito, cogí esa varita que ardía con chispas de estrellas. A mi alrededor había un bullicio ensordecedor y fuegos artificiales que no cesaban en el cielo. La idea que las palabras de Sofía habían hecho nacer en mi interior estaba brotando con fuerza. ¿Un deseo? Mi deseo, la voz en mi corazón, con la máxima sinceridad, que él y yo estemos juntos, año tras año. En el coche de vuelta había mucho silencio. De repente, él rompió ese silencio. ¿Qué deseaste antes? Pero mi mente estaba llena de las palabras de Sofía. Él ya tiene su propio sol. Es un Javier que nadie ha visto excepto tú. Recordé todos estos años de su protección silenciosa. Recordé ese cariño mío que no se atrevía a ver la luz pero crecía descontroladamente. Casi sin ninguna vacilación, justo después de que él terminara de hablar, me giré y miré su perfil. Javier. Llamé su nombre completo. Me gustas. 16. Hasta que volvimos a casa, mi mente seguía mareada. Su voz risueña parecía seguir resonando con suavidad en mis oídos. ¡Qué casualidad, Luis! A mí también me gustas. Ahora él cogió mi mano y la apretó con fuerza. Acto seguido, un beso cayó sobre mi frente. No es tarde, descansa pronto. La sonrisa en sus ojos estaba a punto de desbordarse. Luego, me acompañó a la puerta de mi habitación, me la abrió, me despeinó el pelo y cerró la puerta con suavidad. En el instante en que la puerta se cerró, finalmente no pude aguantar más, me lancé sobre la cama. Enterré la cara profundamente en la almohada, grité y pataleé unas cuantas veces en el aire de la emoción. Era verdad, no era un sueño. Dijo que yo también le gustaba. ¿Nosotros estamos juntos? Me pellizqué en secreto, duele. Era verdad. Esta noche, casi no dormí, saboreando una y otra vez ese momento en el coche y la sensación del beso en la frente, con la sonrisa de oreja a oreja. A la mañana siguiente, al amanecer, la luz del sol se colaba por las cortinas. Casi salté de la cama, al lavarme la cara y mirarme en el espejo. Vi mi propio rostro sonrosado y los ojos brillantes, y no pude evitar reír como un tonto otra vez. Al abrir la puerta, ya olía a comida. Javier estaba en la cocina friendo huevos. Al oír el ruido, se giró, me sonrió y dijo con naturalidad, «Buenos días, Luis. La leche está en la mesa, todavía caliente». Todo era igual que siempre, pero a la vez diferente en todas partes. Respondí pero no fui directamente a la mesa, sino que caminé con paso ligero hasta detrás de él, y luego, extendiendo los brazos, abracé su cintura por detrás, con timidez, y apoyé la cara en su espalda ancha. Su cuerpo pareció ponerse rígido un momento, pero luego se relajó. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja, sin dejar de mover las manos. «Nada», dije con un tono que ni yo mismo noté de estar mimado, «solo quería abrazarte un rato». Él rió bajito, «Pues abraza». La luz del sol de la mañana era cálida y acogedora, el olor a comida, su calor corporal y esta intimidad que no necesitaba palabras llenaban mi corazón de felicidad. Al cabo de un rato, me dio unas palmaditas suaves en las manos que tenía alrededor de su cintura. «Vale,
Primero desayuna, que se enfría. Entonces solté los brazos, pero no me fui inmediatamente, sino que me coloqué a su lado y lo observé mientras emplataba. Él me miró de reojo, y de repente levantó la mano, y con la yema del dedo, me limpió suavemente un poco de pasta de dientes que sin querer me había quedado en la comisura de la boca. Un gesto natural y cariñoso. Mi cara se puso roja al instante. La sonrisa en sus ojos se hizo aún más profunda, me dio el plato y dijo, ve a sentarte. Después de desayunar, fui voluntario a fregar los platos, y él se quedó a mi lado, secando los platos que yo lavaba. Con el sonido del agua, nuestros brazos se rozaban de vez en cuando, todo parecía íntimo y natural. ¿Qué planes tienes hoy?, preguntó. Ninguno, en especial. En realidad tenía que escribir, pero en ese momento no quería hacer nada, solo estar con él. Entonces, ¿me acompañas al supermercado? En casa toca reponer cosas, propuso. No dudé ni un segundo, claro. Antes de salir, él cogió su abrigo, y muy naturalmente, también me alcanzó la bufanda que colgaba en el perchero, la desplegó y me hizo una seña para que me agachara. Yo obedecí y agaché la cabeza, y él me la colocó con cuidado. De camino al supermercado, él seguía, por costumbre, haciéndome caminar por el lado interior, y al cruzar la calle me sujetaba la espalda. Pero antes era la protección de un hermano mayor, ahora, esa mano se quedaba más tiempo y su temperatura era más abrasadora. En el supermercado, empujábamos el carro y paseábamos sin prisa. Él cogía un paquete de mis snacks favoritos y me preguntaba ¿quieres esto?, y al elegir fruta, muy naturalmente me daba una fresa que había probado y estaba dulce. Yo la cogía con la boca, la dulzura se deshacía en la punta de la lengua y llegaba hasta el corazón. Todo sucedía de manera lógica, como el agua que fluye por su cauce. No hubo un anuncio deliberado, pero cada mirada, cada roce, cada gesto de compartir, decían en silencio el cambio en la relación. Éramos Javier y Luis. Éramos una pareja que se gustaba, que acababa de darse la mano y se preparaba para explorar el futuro juntos. 17. Un mes después, en una tarde perezosa, estaba acurrucado en el sofá navegando por el móvil, y sin querer, volví a entrar en ese post del foro anónimo que casi había olvidado. Esa publicación que antes había provocado tantas elucubraciones, resultó que se había actualizado. La actualización era de hacía apenas unos minutos. No había un largo discurso, solo una línea breve de texto y una imagen. El texto decía, continuación, deseo cumplido. La imagen tenía una luz algo tenue, como si hubiera sido tomada de noche dentro de un coche. El enfoque de la lente caía sobre un par de manos entrelazadas. La mano del hombre, de nudillos marcados y dedos largos, envolvía en la palma otra mano igualmente larga, los 10 dedos estrechamente entrelazados. Era mi mano y la suya. Lo reconocí al instante. Era la noche de la confesión, en el coche, la primera vez que él me cogió de la mano. Yo había sacado una foto a escondidas con la otra mano. El ángulo era exactamente el mismo. Resulta que él era el autor del post, y esa noche en el coche, todavía puso cara de inocente preguntándome qué es un foro anónimo. Agarré el móvil, y descalzo, salí corriendo hacia el estudio. Javier estaba frente al ordenador en el escritorio, trabajando, con unas gafas de montura fina, el perfil concentrado. Al oír el ruido, giró la cabeza. Le puse la pantalla del móvil directamente delante de los ojos, enfadado. ¿Me lo explicas, señor Javier? Su mirada se posó en la pantalla. Hizo una pausa y luego una sonrisa de complicidad y alegría se extendió desde sus ojos, subiendo lentamente hasta la comisura de sus labios. Se quitó las gafas, las dejó sobre la mesa con naturalidad y me miró seriamente. ¿Por qué no lo admitiste en ese momento?, pregunté, pensando en mis cavilaciones y conjeturas de aquella época. Me enfadé aún más. Él no dijo nada, solo extendió la mano de repente, agarró mi muñeca y me dio un suave tirón. Desprevenido, di un grito ahogado, perdí el equilibrio y caí sentado. Su brazo me rodeó, sujetándome firmemente contra su pecho, en una postura íntima. Tú. Mis mejillas se sonrojaron al instante, forcejeé intentando levantarme, pero él me sujetó con fuerza. Él bajó la cabeza, su frente casi tocando la mía, su aliento cálido rozándome la cara. Luis comenzó a hablar, su voz grave y pausada. ¿Crees que fue casualidad que encontraras ese post? Porque pagué para promocionarlo. Me miró fijamente, pero ese día en el coche te apartaste de mi contacto. Tenía miedo. No permitiría que hubiera ningún imprevisto entre nosotros. Así que, incluso si el proceso era más lento, más indirecto, no importaba. Alzó la otra mano, la yema del dedo acariciando suavemente mi mejilla, su mirada se suavizó. Soy muy bueno esperando. También soy bueno, guiando paso a paso hacia el resultado que quiero. Así que todas esas palabras aparentemente dubitativas en el foro, ¿eran parte de su plan? Esta comprensión hizo que mi corazón latiera con fuerza, al mismo tiempo. Sentí una dulzura indescriptible por ser tratado con tanto cuidado. ¿Astuto?, murmuré en voz baja, avergonzado por su mirada, mis ojos intentando evadirse instintivamente. Pero él no me permitió esquivarlo,
sus dedos ejercieron una leve presión, sujetándome la barbilla, obligándome a enfrentarme de nuevo a su mirada. Él rió en voz baja, su voz teñida de un ronquedad oscura, su mirada se posó en mis labios y, acto seguido, su beso cayó. Este beso fue largo y apasionado. Al principio yo seguía tenso, pero pronto, bajo su paciente guía, me fui relajando. Mis brazos rodearon su cuello casi sin darme cuenta. El estudio se sumió en la quietud. Solo se oían los entrecruzados sonidos de la respiración y el tenue roce de labios y dientes. 18. El día que se lo confesamos a nuestros padres, el ambiente fue más relajado de lo que imaginaba. No hubo las oposiciones dramáticas de las telenovelas, ni sorpresas ni interrogatorios, ni siquiera mucha extrañeza. Mi madre, sosteniendo su taza de té, intercambió una mirada con el tío Javier. En los ojos de ambos brilló al mismo tiempo una sonrisa de complicidad, como diciendo, ya era hora de que estos chicos se dieran cuenta, e incluso con un toque de alivio. Muy bien, en la primera mitad de nuestras vidas solo pensamos en nuestra propia felicidad, así que si vosotros dos sois felices, os apoyamos completamente, fue lo primero que dijo el tío Javier, dando una palmada en el hombro a Javier. Javier, cuida bien de Luis. Mi madre, en cambio, me cogió de la mano, la apretó, las arrugas de las comisuras de sus ojos llenas de ternura. Nuestro Luis ya ha crecido. Javier es un chico en quien se puede confiar, mamá está muy tranquila. Hizo una pausa y volvió a su actitud despreocupada, guiñando un ojo. Ay, ahora nos podemos ir de viaje aún más tranquilos, con vosotros dos cuidándoos el uno al otro en casa, qué bien. Efectivamente, a los pocos días volvieron a hacer las maletas y se embarcaron en un nuevo viaje. Al despedirlos en el aeropuerto, mi madre me abrazó y me susurró al oído, cariño, ahora tienes tu propia familia. La abracé a mi vez, asintiendo con fuerza, con los ojos calientes, pero esta vez ya no era el pánico y la sensación de abandono de la infancia al ser dejado atrás. Mientras veía cómo su avión desaparecía entre las nubes, me di la vuelta. Javier estaba de pie no muy lejos detrás de mí, con una sencilla gabardina, erguido. No dijo nada, solo me tendió la mano. Caminé rápidamente hacia él y puse mi mano en su palma, cálida y seca. Él la apretó inmediatamente, y tomándome de la mano, caminó hacia el aparcamiento. Al subir al coche, se inclinó para abrocharme el cinturón de seguridad, pero no se apartó de inmediato. En cambio, me miró y preguntó en voz baja, ¿estás bien? Miré sus ojos llenos de preocupación, y ese rincón de mi corazón que a menudo se sentía vacío e inestable por la ausencia de mis padres, se llenó de una calidez estable. Sí, sonreí, estirando el cuello arrugado de su gabardina. Genial. Ya no era ese niño pequeño acurrucado en el sofá, contando el tic-tac del reloj, esperando a que mamá volviera a casa, porque ya había encontrado mi lugar. 19. Epílogo de Javier. La primera vez que vi a Luis, se escondía detrás de su madre y me dijo en voz baja, hola, hermano, a partir de ahora seré tu familia. En aquel entonces, no tenía ningún concepto de familia. Mi madre murió joven, mi padre era como un viajero que persigue el viento. Para mí, la casa era solo una residencia grande y vacía. Su llegada, al principio, solo significaba más ruido, una responsabilidad más de la que ocuparme. El verdadero cambio fue esa noche de tormenta eléctrica. Se fue la luz. Yo, con una linterna de emergencia, lo encontré llorando acurrucado en un rincón de la sala. No era el llanto normal de un niño, era un miedo al abandono. La lluvia sonaba fuerte, su llanto era bajo, pero me apretó el corazón con fuerza. Me acerqué, no dije nada, solo me senté a su lado. Cuando se cansó de llorar, hablé, suele hacer esto. Hice una pausa, me giré hacia él, mirándole a los ojos húmedos, y dije muy despacio, en el futuro, quizás siga haciendo lo mismo, pero mientras yo esté, nosotros somos familia. Por primera vez, la palabra familia tuvo una temperatura concreta. Desde ese día, cuidar de él dejó de ser solo una responsabilidad. Sabía que odiaba el apio, se lo quitaba sin decir nada. No se le daban bien las matemáticas, venía con su cuaderno de ejercicios, titubeando, a buscarme. Yo usaba la forma más sencilla de explicárselo, manteniendo la distancia. Pensaba que así estaba bien, límites claros eran lo mejor para todos. Hasta aquella vez que lo acorralaron, con los ojos enrojecidos. Al gritar para detenerlos, mis dedos temblaban un poco, pero no me atreví a actuar con lentitud. Estar de pie en la oficina del director también me hizo experimentar lo que era debatir con un grupo. Fue una de las cosas más tensas que he hecho en mi vida, pero cuando le oí disculparse inquieto conmigo, en ese momento, me sentí agridulce. Y luego, surgió una emoción desconocida, quería protegerlo, que nunca más volviera a poner esa expresión. Él crecía día a día, y la mirada con la que me observaba, poco a poco, contenía algo que me ponía el corazón en un puño. Me di cuenta, así que tracé los límites aún más claros, me envolví aún más en mí mismo. Tenía miedo, miedo a que cualquier cambio rompiera esta cotidianidad cálida que tanto me había costado conseguir. Más miedo aún a que ese sentimiento mío, que sin saber cuándo había cambiado de naturaleza, se descontrolara.
Ignoré deliberadamente el té con leche caliente que me traía de camino a la universidad, ignoré la fruta cortada que dejaba en silencio frente a mi puerta, incluso cuando él, insinuándose, me preguntaba si tenía novia, lo despachaba con el tono más plano. Me decía a mí mismo que era para mantener la paz de esta casa, pero hay cosas que no se pueden esconder. Era el quien, cada vez que me resfriaba, hervía en silencio un extraño té de jengibre y lo dejaba frente a mi puerta. Era el quien, al recibir su primer pago por un escrito, me esperaba con una tarta en el viento helado, la nariz roja de frío, pero con una sonrisa radiante como el sol. Eran las innumerables noches en que nuestros padres estaban ausentes, y en la mesa siempre había una comida caliente preparada por él, en la porción justa. Él, a su manera, poco a poco, fue llenando de vida este frío hogar, y también llenando mi corazón, ya acostumbrado al vacío. La idea del post anónimo surgió una noche tarde, después de trabajar. Sabía que no era algo que yo haría normalmente, incluso era un poco mezquino, pero aún así pagué para promocionarlo específicamente. Incluso pedí a un amigo que estudia informática que manipulase un poco para asegurarse de que él lo vería. Necesitaba una apertura, una oportunidad que pudiera cambiarlo todo. No podía seguir viéndolo solo como un hermano. Las entradas de cine fueron el intento más torpe. Mientras practicaba esa invitación frente a la puerta, me sentí como un tonto. Pero cuando él abrió la puerta y nuestras miradas se encontraron, y en sus ojos no vi disgusto, solo un atisbo de nerviosismo y la misma desorientación, supe que había dado el primer paso correcto. La noche de Nochevieja, en el coche de vuelta, había mucho silencio. Sus palabras, Javier, me gustas, sonaron especialmente claras. Y entonces, me oí reír, con una voz como nunca antes había tenido, ligera. Qué casualidad, Luis. A mí también me gustas. Fin.